Continuamos en Noticias a las 7 a.m., momento de la entrevista en esta emisión. Vamos a hablar acerca de un tema que importa porque Guatemala y la región centroamericana pues son regiones que tratan de salir precisamente de lo que nos aqueja, de la pobreza. Y esto pues lo hemos visto a lo largo de los años, solo se puede combatir con trabajo, se puede combatir con crear empresarialidad. Para eso hemos invitado acá a Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa. Y es que el día de hoy se presenta el Índice Global de Facilitación Comercial. ¿Cómo está Guatemala en ese tema? Buenos días. Buenos días, Mario. Buenos días, Ana Lucía. Muchas gracias por la oportunidad. Básicamente, el día de hoy se estará presentando en conferencia de prensa a nivel mundial el Índice de Facilitación Comercial 2012. Este es un indicador que evalúa el Foro Económico Mundial en 132 países. En el caso de Guatemala, Fundesa es la institución que hace la encuesta ejecutiva de opinión que sirve de base para el 36% de la información que recoge el índice. El resto pues viene mucho de información estadística, de fuentes de otros indicadores como el índice del Doing Business, que es otra de las fuentes que el índice toma. Básicamente lo que el índice evalúa son 4 factores. Primero, el acceso a mercados, la infraestructura, la administración de aduanas y el clima de negocios. Estos 4 factores pues básicamente están compuestos por 46 variables, dentro de las cuales pues es importante mencionar que a nivel mundial Singapur pues es el país que aparece número 1 a nivel mundial en el índice. En el caso de Latinoamérica pues es Chile, que es el país, digamos, que está rankeado a nivel 14 de 132 países y es a nivel de Latinoamérica el número 1. Guatemala, en este caso, pues vemos que ha caído 4 posiciones respecto a la evaluación anterior, que fue hace 2 años. Estamos en la posición 77 de 132 países. Hablando de este ranking y la posición que ocupa Guatemala, a nivel latinoamericano no tenemos una tan mala posición, por así decirlo, pero a nivel mundial sí es el caso. Sin embargo, Costa Rica todavía mantiene una mejor posición a nivel latinoamericana y mundial que Guatemala. ¿A qué se debe esto? ¿Será la facilidad de una creación de empresa? ¿Tienen más facilidad en acceso en aduanas? ¿Menor regularización? ¿O a qué se debe? Bueno, básicamente Costa Rica tiene la ventaja de que sus costos asociados al crimen y la violencia no son tan altos como los de Guatemala. Lo que vemos en la evaluación del índice es que lo que está deteniendo a Guatemala de poder salir adelante, porque tenemos ventajas positivas que hay que mencionar, por ejemplo, que con la firma de diferentes tratados de libre comercio, Guatemala ha ganado competitividad y sus aranceles son bastante bajos, es decir, para poder importar un producto, pues realmente el acceso es bastante bajo. Sin embargo, los temas relacionados a violencia, es decir, los costos asociados al crimen, lo que las empresas tienen que invertir para poder importar mercadería o exportar, ahí es donde estamos perdiendo competitividad. De hecho, Guatemala pues está evaluada en la posición 132 de 132 países en cuanto a los costos asociados al crimen y la violencia. Y otro tema que en el caso de esta evaluación vemos con bastante preocupación es que vuelve a salir la falta de transparencia en algunos procesos, especialmente en corrupción, que se pudieran dar en algunas de las aduanas, y eso es fundamental ir corrigiendo. Y por eso vemos positivo algunas medidas en los temas de reducción y fortalecimiento de las instituciones, generar mayor transparencia, y es parte, digamos, de ese proceso que este gobierno pues tiene que empezar a trabajar. Ahora bien, en cuanto a la facilitación comercial, me surge la duda porque en Guatemala todavía es un país donde hay que hacer colas para todo. Llenar formularios a estas alturas de la vida a mano, todo es tan tardado, el registro mercantil, la SAT, o sea, es un problema realmente todo esto. ¿Cómo está Guatemala en comparación a otros países de la región en cuanto a todo este trámite y papeleo? Digamos que a principios de este año estábamos bastante mal, ha ido avanzando un poco, pero todavía hay mucho trabajo que hacer, como bien mencionás. Hay una iniciativa, por ejemplo, ahorita de este gobierno y que el Ministerio de Economía está impulsando por ir facilitando algunos procesos de apertura de empresas. Por ejemplo, veíamos hace unos días el lanzamiento de un nuevo sistema, digamos, para ir registrando sociedades anónimas en línea y poder ir agilizando procesos de inscripción de empresas.
Ahora, esto es parte de la agenda de trabajo que como Fundesa y el Programa Nacional de Competitividad hemos venido pues recomendando, en que se debe fortalecer, digamos, los procesos de inscripción y hacer mucho más ágil el proceso de inscripción de empresas, porque ese es otro de los factores que en el caso de Guatemala nos tiene bastante limitados. Por ejemplo, el número de documentos que hay que presentar para exportar, que en este caso pues son 10 documentos diferentes que, aunque todos se presentan en diferentes ambientes a través de una ventanilla ágil, pues todavía son bastantes documentos en comparación con otros países. Sin duda alguna, entonces, regresando al tema de la criminalidad y el ambiente de empresarialidad que se puede vivir en el país, que definitivamente a todas luces no es alguno correcto para las empresas que desean ingresar al mercado guatemalteco, ¿será que entonces el gobierno guatemalteco tiene que invertir todavía más en la reforma policial, ahora a cargo de la comisionada Adela de Torreverte? Sin duda el tema de la reforma policial nacional es fundamental, es un proceso a mediano y largo plazo. Este gobierno deberá generar mayor confianza en el ciudadano, porque ese es otro de los factores que como país nos tienen relegado en el indicador. Vemos, por ejemplo, que la evaluación para Guatemala nos coloca en la posición 128 de 132 países en cuanto a la confianza de los servicios policiales, y es que todavía el ciudadano, cuando ve una patrulla de la Policía Nacional Civil, no siente la confianza de poder ir a esclarecer, digamos, algún problema o denunciar algún crimen. Quisiera abordar el punto en cuanto a infraestructura de transporte y comunicaciones. Un país como Guatemala que pues carece de terminales aéreas, las carreteras, uno agarra frontera a México y de verdad pues hay que sortear cuanto hoyo y bache hay. ¿Cómo nos podemos medir en comparación también en la región en cuanto a la infraestructura para el transporte de contenedores, aterrizaje de aeronaves? Digamos que a nivel centroamericano pues estamos bastante bien evaluados. A nivel mundial pues obviamente tenemos algunas carencias, especialmente cuando mencionaste el tema de densidad aeroportuaria. Nos hace falta muchos más aeropuertos internacionales. Por ejemplo, ayer estuvimos en Quetzaltenango y vemos que la pista todavía no cumple las condiciones necesarias para poder atender vuelos internacionales. Por otro lado, tenemos importantes avances ya con una ley de alianzas público-privadas para el desarrollo de infraestructura, pero que todavía falta operativizarla. La ley se aprobó hace aproximadamente ya 2 años, ya se tiene un reglamento, pero todavía la agencia que va a estar a cargo de empezar a ejecutar los proyectos todavía no se ha conformado. Y eso es parte, digamos, de los retos que este gobierno tiene a futuro para mejorar en el tema de infraestructura. ¿Creerían ustedes que tendría que haber una terminal aérea de las mismas proporciones o más que el aeropuerto internacional, la Aurora, específicamente para el tema comercial? ¿Y en qué región? ¿Y en dónde debería estar situado este aeropuerto? Bueno, muchos de los factores que vemos en algunos estudios que ha hecho el Programa Nacional de Competitividad es que lo que se tiene que generar es que haya mayor conectividad aérea internacional en los departamentos. Por ejemplo, vuelos internacionales directamente a Petén, vuelos internacionales directamente a Quetzaltenango. Para eso podría ayudar muchísimo para cubrir algunos de los sectores del sur de México y empezar a fortalecer la carga. Por otro lado, en la parte marítima, que también necesitamos mejorar nuestro sistema de puertos, se debe empezar a fortalecer, digamos, el puerto Santo Tomás, el puerto Quetzal, empezar a generar mucho mayor amplitud para que puedan entrar barcos de mayor calado, y eso es parte, digamos, de los retos que este gobierno tiene para realmente empezar a través de la iniciativa de la ley de alianzas público-privadas que ya se tiene, empezar a utilizar esta herramienta para poder generar muchos mayores proyectos de infraestructura. Siempre en el tema de la infraestructura y las carreteras, siempre uno de los miedos con los que cuentan algunas empresas es que en muchas ocasiones algunas organizaciones toman las carreteras como parte de manifestaciones en cuanto a peticiones que quieren realizarle al gobierno. ¿Cómo Guatemala puede ofrecer un buen clima de negocios y un buen clima también en las mismas carreteras hacia otras empresas, si pueden ser tomadas en cualquier momento y estas empresas podrían llevar en sus camiones productos perecederos? Siempre puntualizo en ese tema, pues es algo que sin duda alguna toman en cuenta las empresas y que les va a representar un costo mucho más alto, no solo en el tema de inseguridad, por lo que deben de proteger que puedan ser robados, sino más bien que los mismos puedan detrimentarse. Claro, y ese es un tema muy importante en el caso de Guatemala, porque muchas veces las personas creen que pueden
por hacer una manifestación, bloquear los derechos de los demás al bloquear carreteras. Y eso es un punto muy importante en el que Guatemala debe ir mejorando, en poder buscar mecanismos de diálogo que le permitan a las personas, por un lado, expresar su opinión y sus diferencias, y poder empezar a buscar mecanismos en los cuales, por un lado, se respete también el Estado de Derecho. No podemos, como país, detener la productividad, la competitividad, porque hay personas que luego pues también padecen por este tema, porque vemos que los productos no se pueden sacar precisamente por lo que mencionas de que las carreteras estén bloqueadas. Y eso es un factor que como guatemaltecos tenemos que afrontar, empezar a trabajar en mecanismos de diálogo, y ahí hay avances muy importantes como el Consejo Económico Social, que este gobierno pues logró apoyar y pasar la ley. Ahorita está todo el proceso de instalación. Eso va a ser un buen mecanismo de diálogo para que sindicatos y patronos pues de alguna forma puedan tener un mecanismo de diálogo junto con las cooperativas. Finalmente, en este ranking que mide la facilitación comercial de los países, nos indicabas que Singapur está a la cabeza. ¿Qué está haciendo Singapur que lo coloca en el primer lugar que nosotros y quienes los demás países que estamos relegados en este ranking pues debiéramos hacer o ir por esa ruta? Hay dos factores en los cuales Guatemala se debe enfocar en este momento. Número uno, la seguridad, que creo que hay bastante priorización de parte de este gobierno, que ese es uno de los temas que hay que atacar. Segundo, empezar a reducir el nivel de falta de transparencia, el nivel de corrupción que existe en algunas instituciones. Y es que no puede ser, digamos, que veamos, por ejemplo, noticias como las que veíamos hace algunas semanas, en donde un ministro, pues primero no tiene un finiquito, lo nombran y luego, pues, a la semana obtiene el finiquito, cuando otros ciudadanos, por la vía normal, digamos, tardan años en poder obtenerlo. Segundo, los programas sociales, que creo que se está haciendo de una forma muy positiva, empezar a focalizarlos y que estos sean llevados de una forma transparente. Pero el gobierno debe generar mayores señales de transparencia para que esto se vea reflejado en la percepción del empresario que contesta este tipo de encuestas y que realmente refleje una mejor posición en el indicador. Por otro lado, en los temas de infraestructura que bien mencionabas, empezar a agilizar los procesos para que la herramienta de la ley de alianzas público-privadas pues realmente se pueda utilizar. Bueno, muchísimas gracias a Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa. Estuvimos hablando acerca del ranking que ocupa Guatemala en este índice de facilitación comercial. Antes de ir a la pausa comercial, vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Walter Orozco.